Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva sobre este tema, el tema de Tajamar, del que yo al menos hasta hace poco no sabía mucho, así que quizá lo primero que hay que hacer es ver unos datos para saber de qué estamos hablando. Vamos contigo, Paulina. El pasado 16 de enero surgió una fuerte controversia por la tala del manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, para la construcción del proyecto inmobiliario Malecón Tajamar. De acuerdo con Greenpeace, México es el quinto país con mayor extensión de manglares en el mundo, pero diariamente pierde casi 4,5 hectáreas, equivalentes a 6 campos de fútbol. Conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en las 2 últimas décadas, más del 35% del manglar se ha perdido en gran parte por su tala indiscriminada y los efectos del cambio climático. Sin embargo, la destrucción con fines inmobiliarios ha sido una de las mayores causas de su extinción en México. El Malecón Tajamar Cancún, que promueve el Fondo Nacional de Fomento al Turismo o Fonatur, cuenta con una superficie de 78 hectáreas, en las cuales se desarrolla vivienda, oficinas, áreas comerciales, así como una iglesia católica. Además, cuenta con una rambla turística de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho para espacios recreativos y culturales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, concluyó que la tala del manglar no constituyó ni ecocidio ni devastación ambiental y precisó que la zona ya estaba impactada previo a este desarrollo. Vamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que nos ayudan un poco a entender qué es lo que está pasando. Pero decía yo hasta hace algunos minutos y antes de escuchar a Paulina, que en realidad de este tema no sabíamos nada hasta hace poco. Es decir, de repente Tajamar se vuelve nota de los periódicos, se vuelve nota internacional, se genera un gran debate alrededor de este asunto y me gustaría que me ayuden a entender por qué, Mireya. Es decir, por qué gana tanto protagonismo una inversión económica que va a suceder pues, sobre una extensión de tierra con estas características. Pues mira, yo veo a Tajamar como una gota que derrama un vaso. Okay. El país ha estado perdiendo áreas de manglar. México, como se decía en la nota, es uno de los... el dato. Es absolutamente impresionante, y México es uno de los países privilegiados en el mundo por contar en básicamente todas sus costas con manglares que, como comentaban en el programa anterior, tienen un papel importantísimo en la protección de los sistemas con los que colindan, incluso tierra adentro, de protección de oleajes, de protección de huracanes, de protección de ciclones. Entonces, realmente tienen un valor muy importante. Y desde hace mucho tiempo, desde el área de los biólogos, los ecólogos, hemos venido tratando de poner el dedo en la llaga. De hecho, para la administración gubernamental pasada se realizó una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre el tema de manglares, auditoría en la que participó la UNAM. Y el dato es dramático, estamos perdiendo de manera acelerada nuestras zonas de manglares, básicamente por proyectos inmobiliarios. A ver, ¿cuáles son las causas? Porque es impresionante la cifra, es decir, te vas de espaldas. Nos dice María Emilia que básicamente es por razones de proyectos inmobiliarios. ¿Qué otras causas hay que explican esta devastación de los manglares? Pues mira, Pedro, desafortunadamente los proyectos inmobiliarios son sin duda los principales responsables. ¿Esos son los principales o están de acuerdo? Son los principales. Con todo, también se tiene información importante acerca del impacto de la ganadería. Okay. En donde además pues se cuenta con demostraciones de evidencia científica que dice que una vez que tú tumbas el manglar y lo destrozas y lo conviertes en áreas para la ganadería, ni siquiera es que realmente estés obteniendo tanto beneficio económico. ¿Contra qué? Y este es un punto importantísimo. Contra lo que te proveía económicamente incluso el manglar. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos hablando de monedas de cambio muy distintas. Una es el dinero, el peso contante y sonante, y en el otro estamos hablando del recurso natural y lo que te provee, y lo damos por sentado. La existencia del manglar pareciera que no te provee ningún beneficio económico, cuando en realidad sí te lo está proveyendo.
Entonces, la desaparición de los manglares finalmente también genera, incluso para los propios condominios y hoteles que se construyen en estas líneas costeras, pues potenciales riesgos y problemáticas porque hay erosión de la línea costera, porque las pesquerías se vienen abajo y eso está demostrado, porque el impacto de los huracanes y de las tormentas tropicales puede ser muy fuerte, etcétera, ¿no? Y eso cuesta también. En este sentido me gustaría agregar, hay un estudio de un grupo de ecólogos, entre los que sobresale Ezequiel Ezcurra, en los que se estima que alrededor al año los manglares nos están proveyendo, por estas diferentes circunstancias que señalaba ya María Emilia, alrededor de 70,000 millones de pesos al año. O sea, ya no los producen hoy, digamos. Exacto, los en temas de servicios ambientales, Okay. ¿no? Sí. Porque pues son el espacio donde se crecen los juveniles de los peces, los juveniles de los crustáceos, son espacios que amortiguan los impactos de... Entonces, ¿en dónde está la racionalidad para destruirlos? No hay ninguna racionalidad detrás de esto, y yo creo que esta lógica muy perversa en la que estamos metidos, en la que hemos confundido el desarrollo con la creación de inmuebles, es lo más perjudicial que le ha ocurrido a los ecosistemas, porque además muchos de estos son solamente inversiones para mover recursos que luego ni siquiera se ocupan estos territorios por personas, o sea, se hacen desarrollos que luego están totalmente deshabitados y simplemente destruimos la vegetación nativa, construimos ciudades fantasmas o desarrollos fantasmas que se quedan ahí ya. Pero en el caso concreto, y aquí me toca hacer la pregunta, ese es mi papel, pero en el caso concreto, lo que dicen quienes están construyendo, más allá de la reivindicación de derechos patrimoniales, de que ya invirtieron, etcétera, es que ese pedazo de manglar, o ese manglar, para ser más preciso, ya estaba afectado, que en realidad ya es una zona que lleva mucho tiempo desarrollándose y que por lo mismo, pues intervenir ahí solo es la consecuencia de un proceso que lleva mucho tiempo. Ya no era problema. A mí aquí me gustaría citar a Luis Zambrano, que es un biólogo de la universidad, de aquí de la UNAM, y él comentó hace poco algo que creo que tiene mucho sentido. Él dijo, bueno, sí, es cierto, el manglar ya estaba fraccionado y tenía algunas urbanizaciones, algunos problemas, no era una vegetación primaria, digamos, pura, ya había sido afectado, pero decir que eso te da derecho, sobre todo en la manera en la que se hizo, ¿no? En 48 horas entrar con maquinaria pesada y destrozar y destazar lo que ahí estuviera viviendo, pues es ya un brinco en el argumento enorme, ¿no? Es como llevarlo al absurdo. Se ha demostrado que los manglares son muy nobles en cuestiones de recuperación. Entonces, si uno, en lugar de destruirlo, quisiera esa parte que había estado finalmente pues urbanizada, pero que a la que tampoco le habían hecho nada en 10 años, ¿no? Recuperarla, se habría recuperado perfectamente bien. Entonces aquí también está una situación en donde hay un proyecto, el proyecto urbanístico, que entra y desgasta y deshace. Y yo creo que parte del problema con Tajamar y por lo que brincó de repente a los medios de la noche a la mañana es justo esto, la manera en la que se hizo, una manera irrespetuosa hacia la vida, hacia las especies que ahí estaban, incluso teniendo los permisos de lo que podemos discutir en un ratito, sí, la calidad de los permisos. Pero a ver, ¿no? me interesa muchísimo Claro, esa pero dimensión incluso institucional. teniéndolo, la forma en la que se hizo, vamos, si tú estás actuando con toda la legalidad, que es lo que insisten estas voces que dicen que lo están haciendo bien, ¿por qué lo haces de esta manera con granaderos en la noche escondidas como si estuvieras actuando como el peor de los delincuentes? Y además, bueno, todos vimos las fotografías de los animales verdaderamente destazados y es muy difícil que a la población se nos olvide lo que viste, si se pudo haber hecho mejor, ¿no? Y a ver, esta parte institucional, o sea, te doy la palabra, pero me interesa mucho esto que dice María Emilia. A ver, alegan que los permisos se habían dado hace 10 años, si no me equivoco, que no había 2005. ningún impedimento legal y que hay una serie ya de autoridades, porque además es un berenjenal de autoridades el que está involucrado en una cuestión de estas, que ya estaban todas alineadas. Es decir, que las condiciones legales e institucionales para que esto tuviera lugar ya habían tenido pues, su cauce. Sí, eso es lo que manifiestan los desarrolladores. Ahora, aquí es un poco lo que dice María Emilia. Digo, no queda muy claro por qué les aprobaron una manifestación de impacto ambiental como incluso... O sea, hay dudas sobre la legitimidad de la decisión, diría. Total. Okay. Porque incluso en la propia la manifestación que presentan los promoventes del proyecto, reconocen que en el 65% del predio hay vegetación, una parte muy importante de la cual es de manglar.
y se aprueba el proyecto. Cosa que no debió de haber sucedido. Cosa que debió de haber a lo mejor sucedido de otra manera, no como se aprobó que pues todo se podía desmontar, y realmente si uno revisa la manifestación y las condicionantes producto de la manifestación pues son ridículas, o sea, podría haber ocurrido ahí o podría haber ocurrido en cualquier otro lugar del país. Y esto me lleva otra vez a este estudio de la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos se meten a analizar justamente cómo está operando la autoridad en la evaluación. Por un lado, cómo se presentan las manifestaciones de impacto ambiental por los promoventes, y por otro lado, cómo evalúa la autoridad. Entonces, hay una ausencia total de la autoridad en el lugar que está evaluando. Cuando Mireya me dice la autoridad, yo pienso en instituciones, y entonces les pregunto a las dos, obviamente, ¿cuáles son las autoridades involucradas? Es decir, ¿quién debe intervenir y para qué cosa debe intervenir cuando se trata de una operación como estas, María Emilia? Claro, bueno, pues Profepa, Semarnat. Ok, la Secretaría, digamos, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Exactamente. En este caso son estas dos porque es un predio de carácter federal, Así es. ¿no? Y el manglar también tiene, o sea, cuando se trata de espacios protegidos a nivel federación, siempre tiene que entrar la federación a evaluar. Predio federal que fue vendido a particulares, nada más para... Exacto, es un predio de la Fonatur, es. ¿no? Digo, del Fonatur. Del Fonatur, ¿no? Es decir, es un predio que pertenece al Estado, que se vende a particulares, y se vende a particulares que van a solicitar permisos para poder desarrollar. No, de hecho el permiso aquí lo solicita Fonatur. Ok, directamente. Directamente a Fonatur, O sea, es el promovente. Lo cual querría decir ya de entrada que está visualizado como un proyecto para desarrollar turismo, ¿sí? Bueno, es que el predio tiene una mezcla importante de cosas dentro del turismo. También quieren hacer 3.500 viviendas. Exacto, por ejemplo. tiene viviendas, tiene pues hasta una iglesia, como podríamos Paulina decía, ¿sí? No, o sea, es una mezcla de usos de suelo, lo cual teóricamente no está mal cuando uno se plantea el diseño de un espacio, de un territorio. El problema aquí es ¿qué territorio? ¿Cómo estamos transformando un territorio cuya vocación natural está viva, está presente, y que además está enfrente de un sitio de área Ramsar, que es uno de los niveles de protección más importantes que existen en el mundo para los cuerpos de agua? Pues entonces es cuando la pregunta gente dice, ¿qué bueno, sucedió? si vamos a trastocar esto, ¿dónde está el límite? Y yo creo que esa es un poco la pregunta que hacías. ¿Por qué Tajamar se vuelve esto? Pero, a ver, ok, me queda claro que esa es una pregunta que tenemos que retomar, pero regresando al tema de las instituciones, las autoridades y los actores. Fonatur hace su parte, que es, por lo que veo, no solo vender, sino que también solicitar e iniciar los trámites para obtener el permiso. Los inversionistas hacen la suya. Así es. Compran y quieren desarrollar. Y de hecho yo aquí quiero comentar que en entrevista algunos de estos empresarios ya se han estado manifestando. Uno de ellos es Córdoba Lira. Sí, que es el dueño de Xcaret. Que es el dueño de Xcaret y de Xelha. Y entonces, bueno, incluso él rápidamente salió a hablar porque parte de su negocio pues es vender estos parques ecoturísticos en donde la palabra eco pues también de repente se usa mucho con una liviandad tremenda, ¿no? Pero bueno, entonces a él le toca salir a hablar. Y lo que dice en realidad es muy interesante. O sea, lo que él dice es, por favor entiendan que yo pagué 38 millones de pesos por un pedacito del predio, ¿no? Es decir, yo ya hice una inversión. Y a mí Fonatur me presenta todo en regla y entonces yo tengo el derecho de adquirir. Tiene su argumento. Y tiene su argumento. Tiene su argumento. Pero lo que dice a continuación es muy interesante. Él dice, pero también quiero yo señalar que yo ya tenía un equipo de biólogos para que en lo que tocaba a mi pedacito de predio, nosotros íbamos a hacer la transferencia, digamos, la movilización de las especies nativas, porque yo sí quería conservar. Y lo que ha sucedido a él mismo, está diciendo muchas cosas. Exacto, ahí detrás hay todo un lenguaje exactamente, subterráneo, ¿no? Así es, pero es la declaración, ¿no? Que él hace a los medios masivos de comunicación, y entonces lo que él un poco dice es, y yo también estoy sorprendido, como la población, de lo que sucedió aquí. Entonces, esa es otra de las cosas que podríamos platicar. Que tú hacías una pregunta al principio muy interesante, y es ¿por qué aquí? Y yo creo que la población de la zona de Cancún, que mucha es población que ha llegado, ¿no? Sí, o sea, sí, realmente así se ha construido. Está un poco ya viviendo las consecuencias de este proceso de urbanización acelerado y de pérdida de los ecosistemas naturales,
en los impactos que están teniendo, bueno, no hay que irnos muy lejos. Después del último huracán que se llevó las playas, sin arena, claro. y además hay una vulnerabilidad para la seguridad de las personas, hay una devastación. Esa pérdida de arenas tiene que ver directamente con la desaparición de los manglares. No, ese es un dato importante. Sí. Se me quedó por ahí en el tintero una pregunta que les quiero hacer antes de cerrar este bloque, y tenemos uno más, que es, bueno, ¿quién falló? Porque ya dijimos, el inversionista hizo su parte, Fonatur hizo la suya. ¿Cuál era la autoridad? ¿Quiénes eran quienes debieron de haber hecho verificaciones de una manera distinta? Cuando menos para dar argumentos plenamente satisfactorios a la hora de entregar los permisos. Mira, yo creo que falló Fonatur desde el principio, porque en el Plan Nacional de Desarrollo de entonces, 2008-2012, el manglar se consideraba un área prioritaria de conservación, un asunto de Estado. A nivel nacional. A nivel de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Fonatur, desde que se plantea la destrucción de la zona de manglar, pues ya está fallando. Estamos hablando ahí de la administración anterior. Del 2008-2012. Después, ¿quién falló? La autoridad. Bueno, también hay una falla muy importante de quienes hacemos o hacen manifestaciones de impacto ambiental. Pero si uno hace mal una manifestación de impacto ambiental, es obligación de la autoridad darse cuenta y en su caso hacer las observaciones pertinentes para corregir o prohibir un desarrollo porque no se apega a la realidad del territorio. ¿Estas manifestaciones de impacto ambiental las hacen expertos a quienes acuden las autoridades? ¿Funciona así? No. No, las hacen expertos a los que acuden los promoventes de un desarrollo. Perfecto. Sí. Para justificar que existen las condiciones que avalan la solicitud del permiso. Así es. Perfecto. Entonces ahí ya más de o menos ahí voy entendiendo. Sí. Ok, entonces de ahí pudo haber estado la falla y obviamente a la autoridad, como dice Mireya, le corresponde verificar que esté bien realizada. Así es. Y eso es lo que parece que no Y ahí sucedió. tenemos un hoyo muy grande porque pues, las solicitudes son muchísimas y realmente la autoridad no tiene la fuerza ni la capacidad suficiente en territorio para ir atendiendo estos casos de la manera que se deben de atender. Entonces, se nos están pasando strikes por todos lados. Y bueno, pues fue un ponche, ¿no? Fue el strike que ponchó ahí ya un bateador, porque realmente, pues la respuesta de la población ha sido muy importante. Y no solo de la población, porque todas estas convocatorias que se han hecho para firmar y no sé qué han tenido un eco muy grande, ¿no? Nacional e internacional. Nada más, antes de ir al corte, para preocupar al televidente, María Emilia, mientras pasa Tajamar y se discute Tajamar, ¿están sucediendo previsiblemente eventos similares en otras partes del territorio nacional? Por supuesto. Mira, como decía Mireya, México es afortunadísimo porque tiene muchísimos manglares. Tenemos 17 estados de la República con manglares. Esto da una suma de 600,000 hectáreas de manglar, pero lo estamos perdiendo a ritmo aceleradísimo, como nos dijeron en los datos. Por lo tanto, esa riqueza pues está en grave peligro. Ahora, de estos 17 estados, los que tienen mayor cantidad de manglar son Campeche, Quintana Roo, Nayarit, y se sabe que en Nayarit hay problemas serios. También la población está tratando de actuar. Tajamar les dio un segundo aire, pero todavía no llegan a los periódicos, todavía no llegan a la opinión pública con esa fuerza. Sin embargo, sabemos que está sucediendo hoy en día. Pues buenísimo, pues vamos a un corte y regresamos, y si les parece, retomamos el hilo desde esta dimensión, la dimensión social, la dimensión, digamos, del impacto, pero también de la movilización social en contra de este tipo de proyectos. Ya regresamos aquí a Observatorio. Como puede ver, es Tajamar, pero no solo es Tajamar. Ya volvemos.